empecemos. Ahí es cuando... Ya, basta. Basta, chicos. Empecemos. It's great that we're able to display an error message if there's an uppercase character and we disable the submit button, but it would be even cooler if we didn't allow the user to type uppercase characters in the first place. So if they try to type an uppercase character, we just lowercase it for them. And we could do that pretty easily just by saying set username dot to lowercase. And now the username that's stored inside of our state is going to be lowercase. And so we O sea, la validación de ayer la elimina, la saca a la miércoles y lo que hace es directamente todo lo que ingrese la persona, lo pone en minúscula y listo. can do uppercase forever. When we hit submit, that's all going to be lowercase. But it's not exactly a great user experience to be able to type something here and have the end result be... Esperen, yo estoy loca. ¿Por qué lo está escribiendo en mayúscula y acá está en minúscula? Acá dice to lowercase. ¿Qué me estoy perdiendo? ¡Uy! It's happening! It's happening! What's the procedure? Ay, Dios, qué bien, que amo ese episodio. Muchas gracias, Agustín, Agustín93 por el raid. Bienvenidos a todos. Perdón, es que me hace tan feliz ese capítulo de The Office. Sí, pero en vez de recibir pedidos estudiamos React. Vos no necesitas estudiar React, así que cállate. Está en capilla. Lo bardeaba. Bueno, continuamos y muchas gracias a Agustín por el raid y a la gente que se está sumando. Y que van a poner a Michael re loco. Bien. Decía que por qué está escribiendo acá en uppercase, así, le está poniendo to lowercase acá. Ah, claro, qué pedazo de animal que soy, porque... No, esperen. A mí me parece que era un componente... ¿No era un componente controlado? A ver. Ah, no, lo saco. Está bien. No dije nada. Estoy un poco mareada, a ver. Lo vamos a dejar, sí. Vamos a dejarlo que siga hablando Ken. Pero claro, si este componente en el que está escribiendo no está controlado, está bien que pueda escribir en mayúscula, porque después cuando se genera el onChange, en el estado se va a setear en minúscula, ¿sí? O sea, estoy bien, pero estaba mal, pero no tan mal. O sea, estaba pensando en otra cosa. different from what I submitted. Hola, And so what we need to do is control the input value to be exactly the same thing that I have in my state, because I'm programmatically changing the value that I get from the input to set the value that I store in my state. And if I want to keep those two in sync, then I need to control the input's value. And to do this, it's pretty simple. We simply add a value prop here, and we'll pass in the username. And as soon as we pass this value prop onto an input, claro, ven, eso era mi duda, que no... Pero que me descolocó por cuando puso esto acá, y como todavía estoy un poco en modo pedido Mercolir. Él puede escribir en mayúscula, pero como no estaba controlando el input, ¿sí? No era un componente controlado, al no estar usando el estado, que estaba en minúscula, acá se seguía viendo en mayúscula, ¿sí? Para pasarlo cuando lo recibe. Claro, o sea, el estado actualizado, ahora lo va a estar usando en el input, entonces cada vez que tipee, aunque sea en mayúscula, se lo va a pasar a minúscula. Input, we're communicating to React that React no longer needs to manage the state of this input, and now we are going to control that state, and it should not change that value to anything other than what we enter in here, which includes whatever the user is typing. So if I save this, and I come back up here, and I try to type an uppercase string, that's not going to work. It's going to lowercase my string for me automatically. So now it's impossible for me to type something that's incorrect. Now it might be useful to have some sort of info thing here that indicates why I can't type uppercase characters in here, but hopefully you get the general idea that if you ever need to make the input value something different from what the user is actually typing, then you can do so by passing a value prop.
Let's go ahead and clean some stuff up here because we no longer need to display an error because it's impossible to make an error now. We'll get rid of that submit here. We'll get rid of the is lowercase and error right here. And we can save that and everything looks great. You can't tell, but I'm holding down the shift key. I promise I'm trying to type something uppercase. But the value in the input isn't uppercase because I'm setting the username to a lowercase version of what's being typed in that input's value. And then when React re-renders this component, the username, which is all the lowercase characters, is getting passed into the value of the input, and React is setting that input's value to the lowercase version of what it was. Me mata porque el tipo, créanme que estoy apretando Shift para poder escribir en mayúscula. Pero no sé, ¿se entendió, Flor, el tema? De cómo estaba funcionando y cómo pasó a funcionar. Quise poner un corazón, pero ahora como tengo el teclado en inglés, ya no tengo más el piquito de ese lado y hago lío. Yo no. Ok. Vamos a verlo en el... Si puedo abrir esto. Aquí. Estamos en el de Dynamic Forms. ¿Sí o no? Controlling Form Value with React. It's great that we're able to... Controller Forms. Ok. Entonces es este. Es este. Pim. Abrimos. Ahora estamos escribiendo en minúscula. ¿Sí? Yo activo caps. Y bueno, debe ser que está ya claro. A ver ahí. ¿Cómo sé que no está? ¿Está cargando? Ahí está. Ah, está acá, está acá. Sorry. Bien. Acá yo estoy escribiendo en mayúscula, ¿sí? Pero vamos a ver, vamos a hacerla más fácil. Nosotros ahora no estamos controlando el componente input, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que lo único que estamos haciendo es setear el estado, nada más, ¿sí? Entonces se ejecuta, a medida que vamos escribiendo, se ejecuta el onChange y eso viene acá, ¿sí? Y se guarda acá en el estado. Hagamos una cosa, ponemos... gracias Copilot porque con el teclado en inglés sabes que hoy voy a estar 80 años. Vamos a hacer esto. Nosotros vamos a seguir sin controlar el input, ¿no? Pero van a poder ver que yo estoy escribiendo en mayúscula y sin embargo en el estado que estamos viendo en el span se está escribiendo en minúscula. ¿Se entiende, Davilop, ahora? Entonces, vos avísame, yo sigo explicando. Entonces, si nosotros utilizamos eso para controlar el input, ¿sí? Lo que hacemos es pisar la información del input con lo que está en el estado. Entonces, a medida que vas escribiendo, por más que esté en mayúscula, ¿sí? Va a... Y a mí me pueden creer porque está prendido esto. Ahí está. Entonces yo aprieto acá, Ken, para vos, mirá, mirá, mirá. Ahí, pingui, se termina. Se pone en minúscula, yo sigo escribiendo, igual sigue funcionando. Estamos... Re didáctica la piba, ¿eh? Se pone a jugar con el teclado. Esto es como muy encima de la cámara, pero no importa. Bueno, en fin, sigamos. Esto ya lo vimos. Que se ponga como marcado que si no después nos perdemos. Bueno, dice usando React. ¿Cómo? Usando React Error Boundaries to handle errors. Ok, hay una clase de React que se llama Error Boundaries y sirve para cachear errores, o sea, para atrapar errores, ¿sí? Ahora Ken la va a explicar. As hard as you work on your application, sometimes unexpected things will happen.
I don't expect people will be throwing errors in the body of your function, but they could be calling functions that don't actually exist, which will result in an error. And so let's take a look at how you can manage these with React. So here we have some explode state where we initialize that to false. And then we have a button where when you click on it, it changes that explode state to true. And then we also render this div where if there is some explode state, then we'll render that bomb, which will trigger this error. So if we take a look at what things look like right now, we click on the bomb. Florencia, me hiciste perder, no sé qué estaba diciendo qué. Ahora cómo hago. ¿Cómo vas a decir eso? Decí que no se ve, no lo voy a, no lo voy a decir en vivo. Cuánta maldad, cuánta maldad. Esperen, basta. Y David, ahora vemos eso, pero sí. Estoy recontra casi segura que sí. A ver. Use form. ¿Este es el componente? Sí. Nosotros ponemos un console log acá. En minúscula, ¿no? Copilot aparece cuando vos quieras. Bien. Ahí. Y si nosotros escribimos aquí, la primera vez, sí, se renderizó una, porque es la primera vez que se renderiza el componente. Escribo una tecla, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, se va renderizando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está cambiando el estado. ¿Sí? El componente siempre se va a renderizar porque cambia el estado. Ahora, estaba pensando, ¿no? Si nosotros usáramos, en este caso, confetti que no tengo. Ahora la cambio a la meta. Pero si nosotros usáramos useRef, que nos sirve para no realizar re-renders innecesarios, podríamos evitar. Gracias, copilot. Podríamos evitar para un poco. Username igual. Maldita sea teclado. useRef. Y acá hacemos console log de. Bueno, no le invoco ninguna tecla. Username.current.value y ref. Y acá pingy ref. Esto lo aprendimos ayer. Si me sale mal es porque nada, pues es media opa nomás. Y creo que no me estoy olvidando de nada. Creo. Creo que podemos dejar de usar el estado. O ya estoy tirando fruta. Ahora mi memoria no sirve para tanto. Creo que sí. Bueno. Pingy. ¿Cómo mucho me equivoco en vivo? ¿Cuál es? useEffect. Current value. A ver. Use. Considere nadie a error boundary. ¿Qué cada me mandé? Ah, claro. Hay que ponerle react acá. Todavía estamos usando los. ¿Y ahora? Bien, tenemos 80 cosas diferentes. Claro, sí. Esto. Está bien. Username is not final. Enter, submit. Está bien. Esto. Bueno, maldito teclado.
Username. ¿Todavía tenemos errores? Username is not defined. Ah, equivoqué acá. Ahí. ¿Qué más? Browser is not defined. Estamos bien. Acá se renderizó una vez. No hay nada. ¿Qué sería? Esperen, vamos a hacer así. Ref. ¿Cómo? Sí, en la ref no hay nada. Y si escribimos S, no hay nada porque me estoy olvidando de algo. Username con la N en la línea 12. Username. No, está bien esto. Acá lo podemos setear en vacío. ¿Qué es lo que ya corregiste? Ah, perdón. Eh, ¿Qué me está faltando? Esperen, esperen. Ref. Show it. Ref. Current. Mm, no tiene. No es current value. A ver. ¿Cómo está esto? Vamos a verlo así mejor. ¿Se escucha mucho ruido del teclado? Bienvenido al chat, Falcon Darkness. Y dale. Ahí está. User input value. Va a vuelta. Ok. Una macana me estoy mandando. Pentester, pero perro, pero me gusta el coin y os aprecio mucho. Ay, gracias. Alguna estupidez me estoy mandando. ¿Cómo saber? La referencia en el useEffect acá está con el array de dependencia vacío, o sea, para que se ejecute una sola vez. useRef, supongo, le saco eso. Ah, tú, que por las dudas, a ver. Por las dudas. No, pero igual acá también estaba como constante. Um, ¿Qué me estoy perdiendo? Checkbox. Change. Viva mi ley, ¿qué? Gente, ¿qué me estoy perdiendo? Yo quiero obtener el valor de por qué ya de por sí está dando. A ver. Esperen. Esperen. Porque es el único componente, supongo. Entonces, podríamos hacer esto. Mm, mm. No, porque no se va a volver a re-renderizar. Mm, Pero yo no quiero. Lo que no entiendo es. Estoy haciendo una boludez atroz en vivo y en directo, pero bueno, no me echen. No. Esto es de AdBlock y esto de Not Found.
beta useRef. O sea, ayer hicimos una de las cosas con esto. ¿Y cómo es posible que no me esté acordando? Alguna estupidez atómica tengo que estar haciendo. Forward ref no aprendimos, así que Cameta ref to custom component. Ok. No, no tengo no tengo ese error. Bueno, fue. Sigamos entonces, porque si no vamos a estar hasta mañana. A ver acá. Enter click. Input current focus. Vamos a googlear. O sigamos, porque igual esta boludez creo que se me ocurrió a mí, a ver. Pero en realidad venía a lo de que preguntó Diablo sobre si nosotros estamos usando el estado para controlar el input, el componente, ¿no? El input. Es un componente controlado. Y no queremos que se re-renderice 8 veces. Podríamos. ¿Por qué no podríamos usar un useRef que se supone que no genera re-renderizados, pero obtiene el valor actual del input? Estoy casi segura que... Va, o sea, esto está funcionando. Pero, ¿with memo? ¿With memo? ¿Qué cosa with memo? Yo decía, si useRef nos sirve para no... para que no se nos re-renderice el componente, lo podríamos... Acá que tenemos un input, lo podríamos usar para obtener el valor de eso. Sí, pero useRef también. Pero vamos a hacer una cosa más fácil, a ver. Controlling form value with React. Este lo vimos. Make dynamic forms. Creo que era este. A ver. No puede ser. Tiene que So we poderse have this hacer como username digo form, yo. and right now we're just returning to do, but we want to return a form. So Pero voy a adelantar mientras. Pingui, pingui, pingui. Porque él lo mostró. Lo vimos ayer, maldita sea. Esto es otro de los posibles. Acá está. Está haciendo user form. Está creando la referencia. Ah, en el submit, pero... Ok. En el submit lo está haciendo él. A ver. Current value. En el submit. Y bueno, pero si él lo hace en el submit, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Debería ser en el onChange. Obtener el valor actual de eso. Pero estaría haciendo la misma pavada que antes, creo. A ver. Puta madre. Me perdí ahora. Estaba... Ah, ahí está. Bim. useRef. Change. Ahí. Esto lo sacamos. Y... Pingui, pingui, pingui. A ver. Ay, Jesucristo. Ah, ahí va.
pero se está... No, está bien. ¿Se está re-renderizando el componente? No, ¿no? No se está re-renderizando el componente. O sea que estamos bien con lo que yo quería hacer. Porque si se estuviera re-renderizando el componente, estaría poniendo console log, ¿sí? Entonces, como no queremos que se renderice el componente 8 veces, en el caso que quería hacer IDA, por ejemplo, que él decía, bueno, si lo estamos controlando al estado con un useState, se renderiza 8 veces. Es un solo input, bueno, no pasa nada, pero no está copado que se re-renderice tanto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una de las opciones, porque with Memo todavía no vimos a Juan, por eso no quiero usar nada que no hayamos visto. Pero una de las cosas que vimos y que sirve para que justamente no se re-renderice el componente es useRef. Entonces, lo que hacemos es, en vez de setear el estado con event target value lowercase, directamente, si no lo vamos a utilizar para mostrarlo, a ver si, pero la punta, eh, podríamos hacer esto y no se debería re-renderizar tampoco. Ah, dos re-renderizados. No, es que acá ya tiré fruta. A ver, esperen. Cannot read property undefined. Read value. Porque esto debería estar inicializado, aunque sea en vacío, para que no rompa la primera vez. Y ahora, claro, el tema es que te queda, creo, el vacío. A ver. Sí, me parece que queda el vacío acá. Pero bueno, solamente se actualiza la información del estado, o sea, perdón, de la referencia y no se renderiza todo el componente. Claro, me colgué cosiendo en un toque y me perdí que querías usar ref. Cosiendo. Sí, está bien, para el formulario se utiliza el onChange. Sí, sí. Hola Alexis, bienvenido al chat. Bueno, nada, comprobado la otra opción. La idea es que en realidad no se use useRef solamente para cuando queremos controlar el input, más que nada porque si tenemos un montón de inputs, todo eso se maneja en memoria. Entonces estaríamos utilizando un montón de memoria en referencia para eso, cuando para eso están justamente los estados. Pingui. Bien. Volvamos a la de Error Boundaries. As hard as you work on your application, sometimes unexpected things will happen. I don't expect people will be throwing errors in the body of your function, but they could be calling functions that don't actually exist, which will result in an error. And so let's take a look at how you can manage these with React. So here we have... Perdón, Alexis, no te vi. Espera. ¿Vos crees que yo guarde esto acá? Y que muestre esto por consola. Ahora se vuelve ese value, guardarlo en un estado y mostrarlo en consola. Ella se está viendo acá igual. Lo querés. Pasa que tenemos que volver a hacer const. Está. Y. Ahí. A ver ahí. Cierto. Pero creo le puso el mismo nombre, ¿no? Sí. Esperen que voy a. Si no. Ahí lo que pasaría es que se está re-renderizando el componente porque estamos actualizando el estado. Ese es el tema. Sería medio al Pepe. No.
No deberías preocuparte si tenés un form con muchos inputs que se van a renderizar muchas veces en cada letra sin usar useRef. Hay otras maneras de que evitar también el renderizado. Del handle sub. Del handle sub. ¿Querés que lo meta acá dentro del...? Bueno, esa parte no me la dijiste. ¿Acá querés que lo ponga? A ver. O sea, no entiendo. Igual lo que querés ir. Porque ahí sí no se va a ver qué debería pasar. Se renderiza el componente y se muestra este console log. Y nada más. Escribimos una letra. Va a venir acá. Se va a mostrar este console log. No se va a volver a renderizar. Y cuando lo usemos en el user, cuando hagamos el submit, sí, se va a submitir eso. Va. Pingy. Username form. Ese. Username form. Esperen que no me acuerdo cómo quedó acá. Ref. Ah, qué boluda. Sí, es que se está renderizando otra vez por lo de. Por este seteo. Capturar los valores y guardar en el estado. O sea, es que el problema es que se va a renderizar la primera vez y va a mostrar el console log, ¿sí? Y después cuando haga el handle change, se va a mostrar esto con la letra nueva, pero como se está seteando el estado acá, cada vez que se setea el estado, eso genera un re-renderizado. Entonces por eso volvemos a ver esto acá. Si ahora hacemos submit, vamos a ver solamente username ese, ¿entendés? O sea, en realidad estaríamos haciendo esto al pedo, ponele, si nosotros fuéramos a mandar solamente esto por, no sé, un post, por ejemplo. Le mandamos a la API un username. Estaríamos seteando un estado del Pepe porque ya lo tenés en la referencia, ¿sí? Bien, sigamos, que hoy no avanzamos nada. Ya son las 8. Eso es mi culpa igual, sorry. Bien, a ver, arranquemos otra vez. As hard as you work on your application, sometimes unexpected things will happen. I don't expect people will be throwing errors in the body of your function, but they could be calling functions that don't actually exist, which will result in an error. And so let's take a look at how you can manage these with React. So here we have some explode state where we initialize that to false. And then we have a button where when you click on it, it changes that explode state to true. And then we also render this div where if there is some explode state, then we'll render that bomb, which will trigger this error. So if we take a look at what things look like right now, we click on the bomb and our entire application goes. Vuela por los aires todo. O sea, lo que está haciendo es con el estado, seteando este estado en true para que se muestre este componente, y este componente lo que hace es throw new error, significa tirar, lanzar un error hacia arriba. Como no hay nada, no hay un try catch acá que lo agarre, lo que hace es romper toda la aplicación y bueno, se ve ahí en consola. Goes away. We get this uncaught error kaboom in our console. And if we scroll down here a little bit, React actually logs out a component stack trace so we can track down which component threw this error. So we have our app, and that is rendered right here. And then we have this div, which is rendered here. And then we have this div, which is rendered here. And then we have this bomb, which is rendered here. And that bomb is the thing that threw the error. And then it's giving us this tip. Consider adding an error boundary to your tree to customize error handling behavior. So that's just what we're going to do. Normally, I use a third-party library for this, but we're going to build... Acá lo que mostró él fue todo lo que es el stack trace del error, desde donde create by up, div, up. Sí, pingy. Bomb, div, y bueno, el up. Build our own little error boundary. And error boundaries have to be class components. And to create a class component with React, we're going to say class error boundary extends react.component.
Now in the body of our React class component, we're going to need a render method, and this is what's going to be rendered. It's basically the same thing as the body of our regular function components. And so here, we're actually not going to render anything special with this error boundary. We're simply going to return this.props.children. So the React elements we return for this error boundary are going to be the same React elements that are provided to this error boundary as children. So let's go ahead and put those right here inside of this div. We'll say error boundary, paste in what we had before, and then close off that error boundary. And now if we save this, we get a refresh, and when I click on this, we get the exact same behavior that we had before. So now let's make this error boundary handle that error. The first thing that we're La clase error, lo único que tiene error boundary, no sé ahora en React 18 si esto sigue existiendo, pero bueno, es que sí o sí la tenés que implementar acá y es una clase que extiende de React Component, ¿sí? Y tiene que ser exactamente así. Entonces lo que hizo ahora es envolver el componente que genera, tira el error hacia arriba para cacharlo. Ahora va a ponerle más información, así toda esta información que se ve así un poco, que nos ayuda mucho para que sí se vea mejor y veamos bien qué es lo que está pasando. going to need is some state. So we'll say error is null, and then we'll have a static method called get derived state from error that'll accept an error, and then it'll return the state change that we want to make based on this error. So we'll just return an object that has an error property, and that's going to be assigned to the error that we're getting for this static method. And when this happens, we're going to get a re-render. And so let's grab that error from our state, and then we can say if there's an error, then we'll return a div that says, oh no. Oh no. Let's save that. And when we click this, we're going to see, oh no. We'll still see errors logged to the console for our benefit, but the application won't completely crash. React will simply re-render this error boundary with the error that was thrown, and the error boundary gets to control what's being rendered. I'm going to go ahead and make a function component here called error fallback, which is going to be my generic fallback component for this application. Está yendo un poco rápido y muy por las ramas, pero bueno, lo que hace esto es que la aplicación no vuele por los aires y que por lo menos lo puedas, es como hacer un try catch, pero que veas algo en la pantalla y no que quede todo en blanco y bueno. We'll make this accept a prop called error, and then we'll return a div that has a p tag with something went wrong, and then a pre-tag with the error message. And then as the user of this error boundary component, I want to be able to provide to the error boundary the fallback component I want it to render when there's an error. And so I'm going to provide it the prop fallback component. And here I'll provide that component that I just created, this error fallback. Paste that right in there. And then for our error boundary to accept and render that, we're going to have access to that fallback component on this.props. So we can say this.props.fallback component, and we'll provide the prop error as error. You may recall that rendering custom components requires that the first character you use is capitalized, but the compiler also has a rule that if there are dots included in the component name, está teniendo unas magias oscuras ahí, Ken. Yo no sé si si esto se usa normalmente. Yo no, Juan, no sé vos si lo viste en el laburo, pero yo ni en mi anterior laburo ni en este vi que se usara error boundary, ¿sí? Se usa más que nada, creo que para cuando te explota todo por los aires y no sabes por dónde viene la cosa. Pero bueno, por eso, sí. Está tirando magias oscuras, pero bueno. then those will also be treated as custom components, which is why this works. So if we save this, we push the button, and we're going to get something went wrong, kaboom, the app is still working, and we get all of the information logged to the console as well. Now, as I said, I never use class components, even for error boundaries, because I prefer to use a third-party library, which I'm going to include now, and that is called React Error Boundary. Qué lindo que With the no. React Error Boundary UMD export,
it exposes a global variable called react error boundary, and it has a property on there called error boundary. And I'm going to simply assign that to error boundary. And you'll be pleased to know that I don't have to change any of my code for this to work. It'll continue to work because we basically built a simple version of the error boundary from this library. The library is doing a fair bit more than what we're doing here, which is why I recommend you do that instead, but the API is exactly the same. One other thing I want to demonstrate here is that this error boundary can be rendered anywhere in the tree, but the location of the error boundary has special significance. So the error boundary can handle any errors that are thrown by its descendants. But it's also important to note that the error boundary is going to render something in place of all of its descendants when there is an error. So that means that while we can see the bomb still right here and the rest of our application, if we were to move this error boundary up to encompass our entire app and save that, when we click this button, then the entire app is replaced by our error fallback component. This may or may not be desirable based on the specific use case. Hay que saber dónde usarlo porque si no agarra y pasa eso, lo que explica él, ¿no? Que si vos no envolvés solamente el componente que sabes que está explotando y envolvés toda tu aplicación, lo que pasa es que agarra y termina reemplazando a tu aplicación entera. Sigue mostrando algo, por lo menos, si no se rompe todo, pero tampoco es la solución deseada, ¿no? But it could be useful to have one error boundary rendered up here, and then other error boundaries rendered throughout your application with more specific error fallbacks. So here we could have something went wrong there, and that error is going to be handled by the nearest error boundary here. But then if something went wrong somewhere else in our application, then this top-level error boundary could handle that error. And this gives us some fine-grained control over what part of the tree is going to be replaced by what's rendered by our error boundary. Another important thing to note is that our error boundary can only handle certain errors, specifically errors that are happening within the React call stack. So it won't handle errors that are happening in event handlers, or if there's an error in an asynchronous callback, like a promise handler. It will only handle errors that happen within a React call stack, like the render method or a React useEffect callback. So in review, to handle React errors, you need to create an error boundary, or, as I recommend, use React error boundary from NPM. With this error boundary, you can wrap parts of your code, and any descendants of that error boundary will have its errors handled by the error boundary. And with the error boundary from the React error boundary library, you can provide a fallback component, and that fallback component will be rendered in the event of an error, allowing you to recover from the error or simply display an error message for the user to read. Sí, se usa try catch. Es muy raro que hagas tirar el error para arriba como lo tira él, ¿no? Un true new error. O sea, si lo haces es por algo muy específico, porque que realmente querés que tire un error, no sé, customizado capaz, ponele. Pero ahí ya nos vamos muy a, creo que muy a objetos. Se usa mucho más en backend. Yo lo vi mucho más en backend que en front. True new error. Pero bueno, depende de cada universo, equipo, gente, persona, Here ser we have an humano. app that's managing some. Perdón. Estamos en usar la prop key cuando renderizamos una lista con React. Esto es muy importante. ¿Sí? Mucho, pero mucho, muy importante. Creo que lo habíamos visto en algún momento, pero mucho, muy importante. A ver. No importa, me voy a quedar así. Estaba re incómodo, no sé qué le pasaba. Items, and we can add items. Here we have an app that's managing some items, and we can add items and remove items. We have a fixed set of items that can be added or removed, and we have a button to add additional items, which is disabled when we've added all of our items, and then we iterate over the items that we have and render a list item for each of those. And so here we have remove buttons for each one of these, and then the item name itself and an input with that item in it. But when we render this, we're going to get this warning that says each child in a list should have a unique key prop.
¿Se entiende hasta ahora? O sea, hay un array y lo que hace es renderizarlo acá con el método map, ¿sí? Va recorriendo uno por uno y con item accede al valor actual del array y lo renderiza, lo pone, perdón, lo muestra acá en item.value, en el label, y también lo muestra dentro del input. Y lo que hace es pasarle al botón on click que está manejando el eliminar el ítem específico. Entonces va a venir acá, va a filtrar en el array y cuando filter vaya a buscar, cuando esté recorriendo uno por uno para ver si es, ¿qué hace? Si es diferente de ítem, filter, si es diferente de ítem. Eh, Nada, se queda con todos los que no son ese, básicamente. Me costó, ¿eh? Las negaciones, no sé ustedes, pero a mí me da como un... So what that's talking about is Fue anytime media you agua. render an array of React elements, in our case we're rendering these LIs, each one of those React elements must have a key prop associated with it so that React can track these appropriately over time. Don't be fooled by this syntax. There's nothing really magic going on here. What we're doing is we're taking an array of strings, we're mapping over that array of strings, and turning that array of strings into an array of React elements. Specifically in our case, these are LI elements. And so that's the case where you need to have a key prop for every React element in the array, and we're seeing this warning because we don't. So to fix this warning is actually pretty simple. We look at the items that we're iterating over, and that is this array right here, and each one of those items has an ID that uniquely identifies the item. And so we're going to use that ID as the key prop. So here we'll say key equals item.id. If we save this, we don't get that warning anymore. But I'm not a huge fan of changing my code just to make warnings go away. I like to understand why that warning is there in the first place, and so that's why we have this contrived example for me to show you. So here we have a list of each one of these items where the item itself is the label, and then the default value for the input is the item as well. And then we can remove these and add them. And as I removed them, if you watched carefully, you might have noticed an interesting bug. If I click on remove here, and remove, and remove, and remove, everything works out just fine. But if I remove from the beginning, now we're having orange being associated to the apple, and grape is associated. Ahí vieron lo que pasó. Removió el primero que era manzana y React se volvió loco por no tener acá en las listas la propiedad key con el elemento específico, ¿sí? Porque lo que hace es comparar. El problema se da, el bug se da cuando quiere comparar lo que había antes con lo que hay ahora y no tiene ningún identificador único entre los dos arrays, digamos, eso, el DOM actual y el DOM virtual, por decirlo de alguna manera, y no se entera cuál borraste, entonces empieza a hacer lío, empieza a mezclar todo. Orange and pear is Mi associated explicación es grape. muy didáctica. So that's kind of interesting. If I remove from the middle here, now we have pears associated to orange and orange is associated to apple. Things are all kinds of messed up. And this is the bug that the key prop helps you to avoid. If you consider what happens when we click this remove button or this add button, then this strange behavior will make sense. When we click on remove item, for example, if we try to remove the grape, then that goes into this code right here, which calls set items, and that sets the items to the same list of items that we had before, except we're filtering out the item that you were trying to remove. This call to set items is going to trigger a re-render of our app. And so the app is going to come down here. We're going to create these React elements. We're going to iterate over this list of items, which now has one less item than it had before. And we're going to hand that off to React so that it can update the DOM appropriately. The way React updates the DOM is that it has a reference to the JSX elements that you gave it the last time it rendered this app component, and it compares those React elements with the new React elements that you just returned at this time, and then it updates the DOM accordingly. So when you're giving it an array of React elements, unless React has some sort of identifier to know which element is which, it doesn't know whether you removed an element
or maybe you added 3 and removed 4, or maybe you changed the order and just removed the first one. It doesn't have any insight into what it is that you did to this array of React elements between the last time it rendered and this time. And so O sea, lo que expliqué recién, o sea, trata de comparar lo anterior con lo nuevo y no sabe qué es lo que hiciste. Al no tener ningún identificador de cada uno de la fila, digamos, es como, bueno, yo borro este, total, capaz era ese. anytime you're rendering an array of React elements, you need to give it a key so that it can determine whether elements were removed, added, or modified. And that's why providing a unique key for each one of these items is going to fix this problem. And now if we click remove on the grape, all of the inputs and their labels are correct. You'll notice also that if you try to provide some key, where it's the same key for each one of these, you're going to get a warning there because it encountered 2 children with the same key. También. And keys need to be unique so that components maintain their identity across updates. Non-unique keys may cause children to be duplicated and or omitted. The behavior is unsupported and could change in a future version. So hard-coding a specific key that's duplicated across these elements could lead to some very unexpected behavior, and we still experience that bug that we had before. So the key that you provide for each element of this array of React elements needs to be unique to the item that you're rendering. And typically that's going to be some sort of ID, as in our case. Another mistake that I see people make sometimes is they try to use the index. Voy a explicar lo del index. O sea, la idea es que no se use el index, que el index se use en el caso menos, o sea, cuando ya no tenés más ideas, bueno, ahí usas index, pero en realidad siempre hay una manera de generar un ID unívoco, ¿sí? Ayer creo que también habíamos visto una librería de React que te generaba un ID unívoco, así que se podría quizás agregar al array, si es que lo podemos modificar y no es muy grande. Pero, ¿por qué? Porque ahora lo explica él. As the key. And while you get rid of the warning, you do not get rid of the bugs. And that's because as React is comparing the previous version with the new version, what you're saying is the element that was at index 4 is actually now at index 3, but React doesn't know that. And so it maintains the state for this input to be the same as the one that was at index 3 the last time, rather than being the one that was in index 4 last time. So it's... Claro, yo te digo develop y es develop, pero bueno, sí, o sea, ahí lo que Ken decía es, si vos tenés un array y borrás un valor del array, el index se va a volver a acomodar. Entonces seguimos con el mismo bug. Por eso el index solo hay que utilizarlos en el caso de cuando estamos tipo listando algo. Si estamos listando algo y no vamos a modificar esa lista, ahí no habría problema de utilizar el index. Si podemos usar un ID, obviamente que 80 veces mejor, pero en el caso ese, en ese único caso, estaría permitido usar index. Ahora, si tenés que eliminar, agregar o lo que sea, ahí ya no. Ahí la puta te really important that you keep the key as something that's unique to the item that this element in the array is representing. Here's another little demo that I have at the bottom of this file. I'm just going to uncomment that. We'll save this and we'll get a refresh. Este está bueno. And in this example, we have those items, and every 1000 milliseconds, we have this interval that shuffles those items and triggers a re-render with that shuffled version of the items. So we randomize the items every time. We have 3 versions of this. One that renders those items as inputs without a key, another that renders those items with inputs with the key of index, and then the last that renders those items with an appropriate key. And o sea, el chabón se hizo como un test para que se vea la diferencia entre no usar key con index y usar key con ID. Y lo va a probar con el foco de los inputs, ¿sí? you notice that they're all updating correctly, meaning that they're all jumping around the screen as they should, but the focus is not updating correctly. So I'm focused on Apple right now, and when that one moves, my focus doesn't go around with Apple. Also, if I try to highlight one of these, then my highlight goes away as well.
you'll notice that the with key as index suffers from the exact same problem, and even though it's not getting the warning in the console, you're still not fixing this bug. Only when you have a key in there will your focus travel around with the input that it's actually associated with, because React is able to determine where to move the focus as your component updates. In review, it's really common in React to take an array and map that array to an array of elements and render that directly in your JSX. When you do that, it's really important that you add a key to the root React element of each element in the array so that React can track changes over time and make sure that it preserves the state of each element in the array and its descendants. Estamos. Te amo, Ken, dice.